Hola y bienvenidos. Quería compartirles en el día de hoy algo que al menos me voy dando cuenta, ¿no? En este tránsito, de que elegirnos a nosotros mismos nos trae esta conciencia, esto darnos cuenta, ¿no? Eh, y lo que nos vamos dando cuenta es esta unicidad, esto que nos une, esta energía única que va formando parte de, de esta hermandad, por llamarlo de alguna manera, o esta representación de que somos gotas del mismo océano, como en alguna oportunidad se dijo. Pero que sobre todas las cosas, lo que, al menos en mi caso, ¿no? Me voy dando cuenta de que es tan diagramalmente amplia la visión que tenemos de nosotros mismos con respecto a la visión que teníamos de nosotros antes. Siempre aportaba el ejemplo de que antes nos considerábamos como un fitito y ahora nos consideramos como un Ferrari, ¿no? Es decir, es tal el salto de perspectiva, de visión, de amplitud, de profundidad, de diversidad, de multiversidad de uno mismo, que es entendible que no sepamos vivir, ¿no? Es entendible que no sepamos de qué va la cosa, ¿no? Es entendible que estemos en una absoluta incertidumbre de qué somos, de cómo nos vamos sintiendo al momento a momento, de todos los aspectos desconocidos de nosotros mismos, y que no es solamente, es decir, tenemos que ser conscientes de este salto dimensional que vamos dando en nosotros mismos, ¿no? Esto de romper el cascarón es sin ninguna duda salir de la ignorancia, ¿no? Y por este descubrimiento de estas potencialidades o de estas herramientas nuevas de las cuales vamos siendo conscientes. Por supuesto que es un salto hacia otro plano conciencial, un salto de una perspectiva más amplia, ¿no? Esto de que antes veíamos un solo árbol y ahora vemos el bosque entero, esta visión, esta perspectiva, sin ninguna duda, hacen que el ser observante, el ser que está vivenciando esta nueva forma de ver la vida, sin ninguna duda no sepa cómo vivir. No, así de simple, no sepa, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros transitamos, vamos eligiendo aquello que conocíamos, es como que intentamos poner lo habitual, lo cómodo, conocido, del antes, del fitito, al Ferrari de ahora, ¿no? Y como que no encaja, ¿no? Porque un fitito, si bien tiene ruedas igual que un Ferrari, tiene una estructura como el Ferrari, pero es decir, pero es otra cosa completamente. eh, Se nos mezclen esas situaciones y nos generen un estilo de angustia o un estilo de incertidumbre o vacío existencial, ¿no? O, ¿cómo podríamos llamarlo? Eh, no tener ganas de nada o no saber por desconocimiento, ¿no? Y a mí me gustaría realmente hablarlo desde ese lugar porque sinceramente, eh, bueno, en el caso particular mío, yo tengo mi amigo Ángel Luis Fernández, que es mi amigo, ¿no? Y también es un sabio que realmente me contiene de alguna u otra manera en este plano dimensional, asistiendo estos episodios porque realmente va a llegar un momento en que, es decir, al menos en la velocidad a la cual vengo yo, que muchos quizás estén en la misma situación, se está como
incrementando, porque al tener una conciencia, es decir, nosotros aceptamos, siempre hablamos del humano, es decir, siempre es el aquí y el ahora, siempre va a ser el aquí y el ahora, pero en este aquí y ahora, yo, es decir, mi interno tiene una conciencia amplificada donde la proyección de mi mente aparece las multiversiones, aparece información, aparece imágenes, sensaciones, nuevos sentires, aparecen eh, otras proyecciones, otras cercanías, la vinculación con los seres de las estrellas, también acontecen eh, activaciones a nivel biológico, puntualmente desde la estructura biológica. Es decir, díganme si a ustedes no les parece que alguien que hace un año o 2 años atrás tenía una vida que solo iba a trabajar, comía, su vínculo familiar, los chismes del día, una cotidianidad de un humano común, a esto que les estoy relatando, no va a ser algo, un salto absolutamente grande al tránsito al cual uno venía, ¿no? Entonces esto, evidentemente, de alguna manera, genera episodios de transición o podríamos decirle, gradualmente, es decir, es como unas pequeñas lagunas mentales, ¿no? Unas lagunas donde realmente no sabemos, pero sinceramente no tenemos absolutamente idea de nada, ni entonces no sabemos cómo vivir en el aquí, en el ahora nuevo que se está gestando. Justamente por esto, porque despertamos en nosotros todas estas ilimitadas potencialidades, sin salir del ahora, sin salir del día a diario y estar sobre esta misma plataforma terrestre, sobre este mismo ser. Por eso es que uno trata de simplificarse, ¿no? Claro, si acá un amigo dice que leer el universo es too much para el templo darse cuenta. Sin ninguna duda que es. Entonces todo esto tenemos que ir asimilándolo y sedimentándolo, porque es demasiado, es mucho. Y esto, es decir, al menos yo siempre puedo hablar de mi experiencia, esto de ser, el ser y de ser en sí mismo, y esto que repetimos incansablemente, hace que inevitablemente llegue en algún momento de ese repetir la conciencia la conciencia y la visión y la perspectiva, es decir, del conocimiento asimilado, ¿no? Decir, ok, estoy en una constante, en donde estoy en multiversiones de mí misma, donde el pasado y el futuro se encuentran en el mismo lugar, donde a través del vehículo físico yo puedo viajar de una frecuencia de línea temporal a otra, es decir, que son nuevas herramientas, ¿no? Que quizás tenga hoy la teoría, pero que en algún momento, y no mucho más adelante, tenga el equipo necesario para incursionar conscientemente, pivoteando en los espacios temporales de mi propio ahora, de mi propia experiencia como el ser que soy, y estamos en esa incertidumbre de no saber cómo autogestionarnos con tanto, ¿no? Es decir, como decía este maestro, es demasiado, entonces tenemos que sacarlo completamente del mental, pero el cuerpo físico, como responde por sentimientos, emociones, sensaciones, lo autogestiona con sinsentidos, ¿no? Es decir, la vida ya me parece aburrida, me pongo triste porque ya no tengo más nada que hacer, porque en realidad si yo ya soy todo, ¿para qué voy a hacer algo?
es como, en realidad, cuando yo tengo la conciencia de que el cuerpo físico se autorregula solo y que no requiere ninguna alimentación, porque en el aire ya está todo dado para que uno se nutra, digamos, ¿para qué voy a comer en una palabra? Y así, es decir, cuando uno va adquiriendo información, la conciencia de la información, sin ninguna duda como que no, hay una parte humana que se va como desalentando, ¿no? Como diciendo, y bueno, y entonces, ¿para qué todo esto? ¿O por qué? O, ¿no? Pero bueno, este es el tránsito de una etapa hacia otra. También ayer se habló en este encuentro que fue muy, muy bueno, que nos encontramos en un Zoom con varios maestros, ¿no? Respecto de esto de que también tenemos que darnos cuenta que estamos dentro de un medio acuático, ¿no? De que somos seres acuáticos, es decir, nosotros venimos de un útero donde está contenido por líquidos, ¿no? Y de que una vez que salimos de ese ciclo del útero, entramos a otro ciclo que también es acuático, porque nosotros estamos en una plataforma, es decir, la madre tierra, el 70% es agua. Entonces, somos como también acuáticos, ¿no? Y hay cosas que no nos damos cuenta que son obvias y que siempre estuvieron ahí. Acá dice este maestro, el Yoram, se llama, no sé cómo se llama bien, pero dice, transitamos la integración de la conciencia y el templo para ser. Sí, estamos tratando, yo lo simplifico como el tener los patitos en fila, ¿no? Los patitos en fila quiere decir de que realmente como sabemos que vamos creciendo con respecto a nuestras experiencias y con respecto a nuestras potencialidades, lo que queda es salir de una mente compleja, salir desde la complejidad y desde el tratar de discernimiento complejo, ¿no? De buscarle la quinta pata al gato y simplemente guiarse por la intuición que te trae simplemente a la hora, cada vez más a la hora, y en el ahora no existe, es decir, todo se autogestiona solo. Por eso es que decimos que vamos a no pensar, porque no se requiere que estemos pensando, digamos que el pensamiento es, hoy podríamos decirle algo antiguo, porque en realidad obstaculiza. Cuanto más pensás, más frenás lo que te es propio y lo que por naturaleza es y se da, está dado. Así que justamente en este tránsito estamos y bueno, yo quería detenerme en esto, de que estamos aprendiendo paso a paso, aprendiendo a vivir en este nuevo ambiente. Y bueno, en el caso mío, yo digo por suerte, ¿no? Pero en realidad tengo la compañía de alguien que me ayuda, que no es él solo, porque hay varios seres, ¿no? Es decir, a medida que uno tiene esta conciencia, digo, un poco más amplificada, se da cuenta de que no solo somos uno, o no solo es un grupo, sino de que hay muchos seres de planos superiores que por el hecho de que ellos ya son, porque esto es importante, el hecho que cada uno de ustedes es, cuanto más sos vos en vos mismo, más sos el ser, más sos el mar. Cuanto más te centras en tu propia gota, ¿no? Consciente de que sos una gota, más océano sos, ¿no? Y cuando vos profundizás sobre quién sos verdaderamente, encontrás el poder, es decir, encontrás un poder más amplio, es decir, encontrás la dimensión del mar. Y en esa dimensión ya dejas de ser gota, sino sos la unidad
de este mar enorme, ¿no? Y el poder y la unicidad con la que perteneciente a la única energía, ¿no? Pero bueno, lo que quería pasar por acá y decir eso porque soy una agradecida de estar en compañía de energías superiores que al margen de ser de mi propia elevación, es decir, gracias a mi humanidad, gracias a mi claridad en mí misma y gracias a, al Padre Madre que me dio esta experiencia, es que siento la gratitud de la unidad y que en este tránsito que vamos transformándonos en esto cada vez, en esta experiencia nueva, no nos sintamos solos porque en realidad estamos más acompañados, ¿no? Acá dice Niska Sergeliak, integrándonos el uno y la totalidad yendo a nosotros mismos. Es que cuanto más en uno somos, es cuanto más nos elegimos a nosotros mismos, más luz sale de nosotros. Y esa luz que en nosotros está y se expande esa luz, inevitablemente alcanzamos niveles vibracionales más amplificados y es como que te dan un empuje mayor, ¿no? Cada vez un empuje más, es decir, es un peldaño hacia arriba desde tu experiencia. Pero es simplemente por autoelección, es una elección individual, es elegirte a vos sobre todo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí y quería pasar por acá para expresar justamente eso, ¿no? Porque estuve escribiendo una nueva canción donde habla de la eternidad del ser, eterno resplandor. Naciste en libertad, abriste el corazón, ¿no? Bueno, después les voy a transmitir la letra, que es una letra que simplifica mucho. Y bueno, simplemente compartir lo que siento, valioso para todos. Un enorme abrazo, un enorme abrazo. Y no hay nada que agradecer, somos parte de lo mismo. Abrazo a todos. Sí, sí, la grandiosidad realmente a lo humano lo desborda, ¿no? Y lo inquieta porque no estamos acostumbrados a sentirnos grandes, estamos más habituados a sentirnos pequeños, ¿no? Poca cosa, incompletos. Estábamos acostumbrados a la escasez y ahora hay que dar este paso ¿no? de grande y acostumbrarnos a eso, a ser grandiosos, ¿no? Y abrazarlo con el respeto que nos merecemos. Un enorme abrazo.